Bien amigos, continuamos con nuestro curso de Windows aquí en Miselabros. El día de hoy vamos a ver todo lo que son las opciones de la configuración del almacenamiento que ofrece el sistema operativo justamente en lo que es las opciones de configuración del sistema. Así que comencemos. Revisemos ahora las opciones de almacenamiento. Almacenamiento tiene varios apartados que permiten configurar el almacenamiento dentro de nuestro sistema operativo. También podemos acceder mediante el cuadro de diálogos ejecutar con el comando ms-medio settings storage sense. Podemos activar o desactivar el sensor de almacenamiento, el cual libera automáticamente espacio al deshacerse de los archivos que no se necesitan. Es posible configurar el sensor de almacenamiento mediante el vínculo configurar el sensor de almacenamiento o ejecutarlo ahora. En esta pantalla podemos también activar o desactivar el sensor de almacenamiento y seleccionar cuándo deba ejecutarse. La opción predeterminada es cuando haya poco espacio en disco disponible y también podemos seleccionar cada día, cada semana o cada mes. En archivos temporales podemos activar o desactivar o eliminar los archivos temporales que las aplicaciones no estén usando. También podemos eliminar los archivos de la papelera de reciclaje si han estado allí más de 30 días de forma predeterminada y podemos seleccionar algún otro valor de la lista desplegable como nunca, un día, 14 días, 30 días o 60 días. El apartado liberar espacio ahora permite eliminar archivos con la configuración que hemos puesto aquí mediante el botón limpiar ahora. Revisemos ahora las opciones de unidad de almacenamiento C. El apartado Windows entre paréntesis C muestra el uso de unidad de almacenamiento principal, donde se encuentra instalado el sistema operativo y las aplicaciones. Podemos visualizar el porcentaje de uso por distintas categorías como aplicaciones y características, otros y archivos temporales. Además, podemos ver más categorías en la opción mostrar más categorías. Todas estas categorías son maneras de liberar espacio y cada una de ellas nos da acceso a sus opciones. En el apartado más opciones de configuración de almacenamiento tenemos vínculos hacia otras opciones, ver el uso de almacenamiento en otras unidades, cambiar lugar donde se guarda el contenido nuevo, administrar espacios de almacenamiento y optimizar unidades. Ahora bien, hemos revisado en detalle cada una de las opciones y cada uno de los elementos que nos ofrece el menú de configuración del sistema operativo. Si nos vamos hacia el costado derecho vamos a ver todo lo que son las ayudas web, donde finalmente en cada una de las opciones que nosotros escojamos, lo único que hace es dispararnos Microsoft Edge para justamente llevarnos a la ayuda, entre comillas, ¿cierto?, que nos ofrece aquí el sistema operativo para cada una de las opciones o elecciones que hagamos con respecto a alguna temática y en el fondo el paso a paso que tenemos que seguir para cada uno de los elementos de configuración, pero más allá no hay mayor detalle ni tampoco mayor ayuda. En cuanto a más opciones de configuración de almacenamiento, también aparecen un conjunto de enlaces en la parte inferior, donde por ejemplo podemos ver el uso de almacenamiento en otras unidades, principalmente aquí nuestra unidad C, donde ahí aparece el conjunto de aplicaciones, documentos, archivos temporales, descargas, etc. También en la opción donde dice cambiar lugar donde se guardará el contenido, nosotros ahí también podemos especificar en qué parte de nuestros discos queremos ir almacenando información. En caso de que por ejemplo tuviéramos otra unidad de almacenamiento, un disco D, un disco E, poder ir guardando en esos discos duros, en ciertas rutas, en ciertas carpetas que nosotros queramos especificar justamente acá. Pero en nuestro caso solamente contamos con esta unidad de SSD de 120 GB en este caso de este computador. En cuanto a lo que es la administración de los espacios de almacenamiento, ¿cierto?, permite aquí guardar 2 o más unidades a fin de protegerlos contra errores. Esto quiere decir que finalmente genera como un respaldo, una copia, un espejo de lo que tenemos en el disco duro. Lamentablemente, como no tenemos ninguna otra unidad de respaldo, por ejemplo algún disco duro
de tipo sólido o mecánico, ¿cierto? De estos de acero, que pueda estar configurado dentro del mismo sistema operativo a fin de poder generar esta configuración de respaldos tipo espejo. No nos da esa opción, pero justamente en ese apartado es donde se puede observar. En cuanto a las opciones de optimizar unidades a fin de que podamos desfragmentar o que el disco duro o la unidad SSD en este caso pueda trabajar de manera mejor o de manera mucho más óptima, podemos presionar aquí las opciones de lo que es la configuración y activar, ¿cierto?, lo que es la cadencia programada, donde se optimiza, ¿cierto?, según los tipos de frecuencia que nosotros queramos optimizar de manera semanal, mensual, etcétera, según los planes que ofrezca aquí, ¿cierto?, las opciones de optimización con respecto a el disco duro. Pero si te vas dando cuenta, en general son opciones muy amplias, muy generales, muy superficiales, que realmente no nos permiten una verdadera gestión o una verdadera administración en profundidad de lo que es la unidad de almacenamiento. Si vemos aquí las opciones de copia de seguridad, nos permite hacer copias, por ejemplo, en la nube, en lo que es una cuenta en OneDrive, o crear copias de seguridad con un historial de archivos, agregando una unidad, por ejemplo, un disco duro externo, o también alguna unidad de almacenamiento que tengamos incorporado dentro de nuestras máquinas, algún disco duro externo mecánico, un disco duro de estado sólido, etcétera. Entonces, la única opción de poder generar una copia es agregando alguna unidad o algún disco duro externo donde pudiéramos hacer un respaldo de los elementos que tenemos alojados dentro de nuestro disco duro C. Ahora, al momento de ir viendo opciones como por ejemplo los elementos que aparecen ahí, las categorías como documentos y otros elementos ahí, podemos ir seleccionando cada una de estas categorías a fin de poder tener en detalle cada uno de los elementos que tenemos ahí ubicados en esas categorías, a fin de también poder ir gestionando estas opciones, estos elementos, con el fin de poder ir reduciendo, por ejemplo, el tamaño de almacenamiento o el tamaño de que está siendo ocupado. Por ejemplo, aquí tengo un poco más allá de 25 GB ocupados en lo que es archivos temporales. Principalmente lo que más está ocupando ahí almacenamiento es justamente la carpeta de descargas. El resto de los componentes que corresponden a lo que son los archivos temporales, lo cierto es que son bastante escasos el peso, hay algunos megas, kilobytes. Lo que más ocupa aquí, ¿cierto?, son justamente la carpeta de archivos temporales y lo que es la carpeta de descarga. Entonces aquí podemos marcar las casillas de verificación o las palomitas que le dicen, por ejemplo, en México, ¿ya?, a fin de palomear estas opciones y finalmente escoger qué opción queremos que realmente se elimine o no. Entonces de ahí podemos purgar o limpiar los archivos temporales con las casillas antes marcadas. Yo en mi caso personal voy a conservar lo que corresponde a las opciones de la descarga. En cuanto seleccionamos, por ejemplo, lo que son aplicaciones y características, podemos aquí escoger dentro de lo que es la configuración. Aquí en lo que son las opciones de aplicación y características, contamos con una opción que nos permite el poder seleccionar si queremos instalar aplicaciones de todas las fuentes o solamente desde la Microsoft Store, o por ejemplo de algún lugar recomendado, también por lo que es comparable a los Microsoft Store. Entonces en el fondo es como un mecanismo de seguridad en cuanto a lo que es la instalación, lo mismo que hace macOS, que finalmente al momento de descargar aplicaciones que no estén declaradas en la App Store, también te va a indicar si tú quieres realmente instalar aplicaciones que no están desde la App Store. Entonces finalmente aquí con Microsoft es exactamente el mismo tema, a fin de que podamos proteger lo que es la seguridad de nuestro sistema operativo. Si queremos agregar características opcionales, justamente esta es la opción donde se tiene que hacer. Lamentablemente mi equipo en estos momentos no respondió para la labor, se quedó ahí pegado pensando en qué otras características opcionales se podrían agregar dentro de lo que es el sistema operativo, pero ahí justamente en ese apartado tú escoges qué opciones quieres eliminar o agregar dentro de lo que es tu sistema operativo. En cuanto a las áreas de ejecución de aplicaciones, allí también existe lo que es el declarar un nombre para ejecutar una aplicación desde el símbolo del sistema. O sea, en el fondo, finalmente a través de este alias podemos llegar más rápidamente, por ejemplo, a disparar esta aplicación, a poder ejecutar esta aplicación. Y eso a grandes
grandes rasgos podría ser lo que son las opciones de aplicaciones y características. De todas maneras, al momento de llegar en la parte más inferior podemos ir dándonos cuenta que va a ir cargando de a poco todas las aplicaciones que tengamos instaladas dentro del sistema operativo. Por eso es que va a ir viendo que van saltando aplicaciones o se van colando una con otra, porque en estos momentos está cargando en tiempo real y te va a indicar cuánto es el tamaño de espacio que está ocupando dentro de la unidad de almacenamiento. Hay algunos que son kilobytes, otros que son megabytes, y al momento de pinchar cualquiera de estos elementos nos entrega dos opciones, uno que sería modificar y la otra opción que sería desinstalar. Al momento de presionar modificar nos indica qué cosa queremos reparar con respecto a esta aplicación. Si queremos una reparación rápida donde podemos resolver rápidamente los problemas sin tener necesidad de conexión a internet, o con una reparación en línea donde puede que se tarde un poco más y que requiere de una conexión a internet para hacer un proceso de reparación de lo que es la aplicación dentro de nuestras máquinas. Entonces podemos o reparar y modificar, ¿cierto?, las aplicaciones o desinstalarlas desde acá. Ya no es necesario ir ahora a panel de control, a software o programa y decirle desde ahí desinstalar la aplicación. Basta con que nos metamos acá y digamos qué aplicación queremos en el fondo desinstalar del sistema operativo. Lo cierto es que con todos los elementos y las configuraciones que hemos visto, en mi opinión personal considero que es una configuración muy limitada, muy básica. Es una herramienta que lamentablemente no te permite sacarle el máximo potencial o la máxima gestión o administración de tu unidad de almacenamiento. Antiguamente, desde el panel de control o justamente con el clic derecho sobre equipo, existía la opción de administrar dispositivos o administrar equipo, donde finalmente escogemos aquí lo que es la parte de almacenamiento, la opción de administración de discos. Así que aquí todos los que son eruditos que dicen, ay, a la unidad SSD no se le dice disco, que a los discos de estado sólido no se les dice disco, se les dice unidad. Amigos, hasta el día de hoy el puto Microsoft sigue tratando esto como discos, así que dejen de ser papistas, porque ni el mismo papa es tan papista. Si Microsoft hasta el día de hoy trata la parte del almacenamiento como unidad de discos, se sigue tratando hasta el día de hoy como discos. Así que déjense con la pelotudez de decir, ay no, que ya no se les dice discos, eso está obsoleto. Unidades de estado sólido. Ya, no importa un carajo. Si Microsoft hasta el día de hoy dice administración de disco para indicar lo que es el almacenamiento, es un disco. Punto. Volviendo al tema... Es que realmente eso me exaspera. Hay gente que trata de corregir a gente que llevamos años en tecnología diciendo ya no se les dice discos, pero evidentemente sabemos que ya no giran, que ya no hay componentes mecánicos que hacen que el elemento gire. Pero hasta el día de hoy Microsoft y otros sistemas operativos siguen tratando la parte de almacenamiento como discos. ¿Cuál es el problema de seguir tratándolo así? Bueno, volviendo al apartado, aquí finalmente podemos darnos cuenta que podemos gestionar y administrar de mejor forma nuestra unidad de almacenamiento o nuestro disco, donde al darle clic derecho, por ejemplo, en la partición C, aparece un submenú con todas las herramientas que podemos ocupar en lo que es la gestión y la administración del sistema operativo, como marcar una partición activa, formatear, extender la unidad, reducir, cambiar las propiedades, cambiar tipo de unidad de trabajo, por ejemplo, en vez de que sea NTFS, sea FAT32, que son elementos mucho más profesionales con respecto a lo que es el trabajo y la gestión y el formato que se les da a las unidades de almacenamiento o discos duros. Ya. Por tanto, lamentablemente estas opciones me gustaría que hubiesen estado incorporadas dentro de lo que es la configuración y no tener que volver a recurrir a las herramientas del pasado, porque esto venía desde antes de Windows XP. Windows 98 ya, si no mal recuerdo, traía estas opciones. Windows 98, XP ya ya las traía incorporadas. Entonces finalmente estos elementos son los que justamente me gustaría que ahí la parte de la configuración del almacenamiento hubiesen sido considerados, ¿no? Lamentablemente tenemos una sola unidad de almacenamiento, como para haberte dado un ejemplo de cómo hacer las reducciones de unidades o la expansión de las unidades, cómo generar una partición, cómo ir cambiando elementos, cómo ir cambiándole formato, etcétera. Vamos a ver si en algún momento dentro de lo que es el mismo curso vemos un apartado dedicado justamente a lo que es la gestión y la configuración y las particiones dentro de lo que es el disco duro, a fin de que tú puedas ver temas de formato, expansión, reducción, etcétera. Todos los elementos de gestión y administración más profesional de lo que es el disco duro dentro de lo que es
Windows. Entonces aquí, si te das cuenta, tenemos opciones que son mucho más avanzadas y mucho más profesionales que las que vimos originalmente dentro de lo que es el menú de configuración de Microsoft. Elementos que me gustaría que hubiesen aparecido desde el comienzo dentro de lo que es la opción de configuración de almacenamiento. Ahora, una cosa curiosa es que al momento de colocar en la barra de búsqueda del menú de configuración y administración de disco, nos aparece la opción de crear y formatear particiones de disco duro, que al momento de seleccionar y pinchar justamente activa esta misma opción de manera directa, ya no a través del administrador de dispositivos, sino que justamente con el administrador de discos del sistema operativo, ya que aparece el mismo conjunto de opciones que te acabamos de mostrar, que te acabamos de revelar, pero lamentablemente no está anexado a ninguna de las partes de la configuración original que está detrás, ¿cierto? Aquí en el fondo de nuestra pantalla. Entonces, lo importante es que esta misma acción se debería haber visto reflejada en lo que es la configuración de la administración del almacenamiento, y por ende también permitirte trabajar con lo que son las opciones avanzadas con respecto a la gestión del almacenamiento, o trabajar directamente con tu disco duro o con tu unidad de almacenamiento. Bueno, probablemente esto sea un tópico que más adelante en el futuro abordemos dentro de lo que es el sistema operativo, lo que es la gestión de particiones dentro de lo que es los discos duros y las unidades de almacenamiento. Así que, amigos, llegamos al final de este episodio aquí en el curso de Miselabros, donde hemos revisado lo que es la configuración del almacenamiento y las opciones que te entrega Windows 10. Si te ha gustado este video, por favor, regálanos un like, aprovecha de suscribirte a nuestro canal y comparte nuestro contenido con cualquiera de tus cercanos, con tus amigos o con cualquier persona que tú creas que este curso de Windows le pueda ser de total utilidad. Yo soy Paco, este es tu canal de tecnología favorito de Miselabros y este es el curso de Windows 10, amigos míos, y nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos revisando los distintos elementos de configuración de Windows 10. Cuídense, mis compas, un abrazo y nos vemos en otro video. Chao, chao.